Bien, bueno, yo he decidido realizar mi trabajo sobre Rachel Carson, que fue una científica, bueno, más bien bióloga y escritora. He decidido hacer el trabajo sobre esta mujer, que es esta de la fotografía, porque estudié un poco sobre ella creo que fue primero de bachillerato, y bueno, no profundizamos mucho en el tema, pero lo poco que pude saber me pareció muy interesante, me pareció una mujer muy rica intelectualmente y que su labor fue de gran importancia. Y yo de hecho no sabía nada de ella hasta el momento de estudiarla en esta clase y creo que no es un personaje muy conocido, a lo mejor estoy yo equivocada, pero al menos yo es que no tenía ninguna referencia y me parece que su labor fue lo suficientemente trascendental como para que se tuviera que saber un poco más sobre esta mujer que ayudó tanto al ecologismo, al movimiento ecologista y al ecofeminismo, al feminismo en general. Es que ayudó muchísimo al medio ambiente. Entonces, por eso he decidido hacer el trabajo sobre ella. Bien, aquí hay un índice porque he dividido el trabajo en distintas partes. Primero voy a hablar sobre su biografía anterior a su mejor obra. Su mejor obra se llamó Primavera Silenciosa, luego hablaré también un poco más de ella. Después de este primer apartado voy a hablar sobre la Segunda Guerra y el DDT, que fue lo que provocó que Rachel Carson investigara sobre el DDT y que esto la llevara a escribir la obra que os he dicho anteriormente. Después voy a hablar sobre la obra, sobre Primavera Silenciosa y sobre la biografía posterior de Rachel Carson. Luego he puesto un apartado que es anécdotas y curiosidades porque he encontrado algunas cosas que no sabía muy bien dónde meterlas, pero que me parecían curiosas y que no está mal saberlas. Y por último, una cita que a lo largo del trabajo he incluido diversas citas repartidas, pero esta última me parece que es la que da más pie a la reflexión y la que me gusta más, me parece más interesante y bueno, quería ponerla en el trabajo y concluir con este fragmento. Bien, bueno, pues empezamos. Bien, pues Rachel Louise Carson nació el 27 de mayo de 1907 y murió el 14 de abril de 1964. Ella nació en Springdale, en Pensilvania, en Estados Unidos, y bueno, desde que era muy pequeñita ya demostró un gran interés por los animales, por el mundo natural. Esto la llevó a que cuando tuvo que realizar sus estudios universitarios entró en el Pennsylvania College para mujeres y bueno, en un principio su firme propósito era convertirse en escritora porque le apasionaba la lectura y se le daba muy bien escribir, la verdad. Posteriormente su vocación realmente la llevó más hacia el camino de la biología, pero bueno, como ha quedado claro, también fue escritora porque escribió diversas obras a lo largo de su vida. En 1929, acabó sus estudios de licenciatura y entró en la Universidad Johns Hopkins para seguir con sus estudios de maestría. Posteriormente, en 1931, entró en la Universidad de Maryland para ejercer como docente y ocupó este puesto durante 5 años. Además, desde 1929 a 1936 estuvo trabajando en las escuelas de verano como profesora de la Universidad Johns Hopkins y posteriormente también realizó estudios de posgrado en el Laboratorio Biológico Marino en Woods Hole, en Massachusetts. En 1936 entró a trabajar en la Oficina de Pesca de los Estados Unidos y allí, bueno, su trabajo principal era analizar y escribir textos sobre las poblaciones de peces. Este trabajo allí llevó a que, bueno, realizara diversas investigaciones, ella y otros compañeros biólogos, y esto la llevó a escribir diversos artículos en el periódico Baltimore Sun y en otros tantos. De hecho, un artículo en el periódico The Weekly Monthly en 1937 sentó la base para que ella escribiera su primera obra, que se llamó Under the Sea Wind, lo que en español significa Bajo el viento del mar. Y de hecho esta obra
fue elogiadísima por la crítica, no solamente por su rigor científico, que por supuesto lo poseía, sino también por la magnífica prosa literaria con la que estaba escrito, porque como ya he dicho, es que fue una magnífica escritora. Bien, bueno, pues a partir de mediados de los años 40 es cuando Rachel Carson empieza a preocuparse por el uso que se está haciendo de pesticidas a raíz de la financiación militar de la ciencia con la Segunda Guerra Mundial, vamos, desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, bueno, entro en el segundo apartado y ahora voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y el DDT, lo que la llevó a escribir esta obra. En la Segunda Guerra Mundial se comenzó con el uso de pesticidas. Esto hizo que la industria química se desarrollase muy favorablemente y creciese muchísimo. Bien, pues sobre todo con el DDT, que sus efectos eran que eliminaba los piojos de los soldados en el pelo, los piojos, los que nos salen a todo el mundo, pues el DDT servía para eliminar estos piojos. Bien, bueno, pues con el uso del DDT se empezó con algo que se creía que no iba a tener ninguna consecuencia, pero muy rápidamente se dieron cuenta de que estaban equivocados, porque los lagos y arroyos empezaron a contaminarse, y con ellos todos los animales y plantas que en ellos vivían. ¿Qué pasó? Que animales como el águila calva, que se alimentaban de los seres vivos que rodeaban o se encontraban en estos lagos y arroyos, se contaminaron también, y la población de la águila calva, así como la de muchos otros animales, disminuyó muchísimo. Bien, el DDT en concreto, que quiero que se sepa algo sobre el DDT, es un compuesto organoclorado. Este compuesto se encuentra principalmente en insecticidas. Es cristalino, es incoloro, en definitiva, es indetectable para la visión humana, no se aprecia, por lo que parece que no está. No hay manera de evitarlo, por así decirlo. Bien, pues este compuesto organoclorado además es muy soluble en grasas y en disolventes orgánicos. Es casi insoluble en agua. Bien, pues el DDT empezó a contaminar las cadenas tróficas y, por tanto, contaminaba los alimentos. Un gran problema o una gran ventaja dependiendo de quién lo mire. El DDT se podía sintetizar muy fácilmente a partir de sustancias que tenían unos costos muy bajos, por lo que no eran nada difíciles de conseguir. Para el medio ambiente esto era horrible, para las industrias químicas esto era fantástico. Conseguían sintetizar un producto que les salía totalmente rentable. A las industrias químicas, obviamente, no les importaba nada las consecuencias que esto estaba teniendo. De ahí todos los problemas que vinieron después. Bien, paso al tercer apartado, que es Primavera Silenciosa. Vamos a ver todo el desarrollo de esta obra, qué lleva a Rachel Carson a escribirla y qué pasó con ella, las consecuencias que tuvo. Voy a leer la primera cita del trabajo, que, bueno, me parecen todas muy interesantes, la verdad. En regiones cada vez más amplias de los Estados Unidos, la primavera llega sin el anuncio del retorno de los pájaros, y en las primeras horas de la mañana, que antes se llenaban con la belleza del canto de los pájaros, ahora hay un extraño silencio. Bien, Rachel Carson, a partir de que vio las consecuencias que estaba teniendo el uso del DDT, empezó una investigación de 4 años. En ella trató de recabar ejemplos en los que se estaba haciendo daño al medio ambiente con el uso del DDT. ¿Qué pasó? Que hubo un escándalo, fue el escándalo del arándano. Lo que ocurrió fue que en el arándano se encontraron altos niveles de aminotriazole, que producía el cáncer en ratones. Bien, pues a pesar de este escándalo y a pesar de que se vieron clarísimamente las consecuencias y lo que estaba produciendo, el gobierno se dedicó a criticar y acusar a Rachel Carson por los métodos que había utilizado para conseguir las pruebas de que se estaba abusando de los pesticidas. A partir de este momento, Rachel Carson empieza a llamar a los pesticidas biocidas, porque según ella las consecuencias que producían nunca se quedaban en lo que se creía que iba a ser.
Sobre todo, advirtió del peligro a partir del momento en el que los insectos desarrollaran una resistencia a estos pesticidas, porque en ese momento los ecosistemas se irían debilitando cada vez más y se convertiría en una plaga, por decirlo de alguna manera, que es que sería imposible de parar. Bien, pues como ocurren estas cosas, Rachel Carson acusó a la industria química de desinformar a la población porque, según ella afirmaba que había incentivos financieros detrás de muchos de los programas de pesticidas. Acusó de desinformar y al gobierno le acusó de creerse la información que le estaban dando sin cuestionarla en ningún momento. Pues es lo que suele pasar siempre con estas cosas. Siempre hay alguna empresa a la que le interesa vender tal producto porque le sale muy rentable, muy barato producirlo y económicamente pues es que es un plan inmejorable, por decirlo de alguna manera. Yo produzco barato, vendo, me sale genial, yo soy el que consigue los beneficios, ¿no? Bien, pues esto a Rachel Carson no le hacía ninguna gracia y empezó a denunciar esta actitud. Desinformar, otro factor muy importante. Si la población no se molesta en buscar información o no le dan los datos suficientes para obtenerla, al final se crea la desinformación que al fin y al cabo es que a las personas les cuentan lo que quieran y se lo creen y ya está. Así que ella se encargó de llevar a cabo programas, proyectos para que la gente escribió su novela para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Bien, pues después de esto voy a leer la segunda cita del trabajo. Se le pide a la población que asuma los riesgos que imponen quienes ponen en práctica el control de insectos. Es la población quien debe decidir si debe continuar como hasta ahora y solo podrá hacerlo si tiene toda la información a su alcance. Bien, pues todas las conclusiones dichas anteriormente y muchas más fueron plasmadas en su libro, Primavera Silenciosa. Bien, el libro se llama así porque en Estados Unidos los petirrojos migraban y todas las primaveras los petirrojos anunciaban la llegada de la primavera. Bien, pues resulta que con el DDT se intentó eliminar el escarabajo del olmo y se rociaron los árboles. En estos árboles vivían los petirrojos. Bien, pues no solo se roció el árbol, sino que al rociarlo, obviamente, afectó a las lombrices que vivían en él. Estas lombrices, a su vez, eran el alimento del petirrojo. ¿Qué pasó? Que se contaminaron. Como con el águila calva y como con otros muchos animales, el número de petirrojos disminuyó muchísimo. ¿Por qué primavera silenciosa? Porque si disminuye el número de petirrojos, la primavera se queda en silencio, ¿no? Ya no anuncian la llegada de la primavera y ya no se escucha el canto del petirrojo, por lo que un silencio completo. Bien, pues resulta que al mismo tiempo que Rachel Carson terminaba los últimos capítulos del libro, descubrió que tenía un cáncer. Este cáncer en gran medida fue provocado por todas las sustancias químicas con las que tuvo que estar en contacto cuando estuvo realizando todas las investigaciones necesarias para tener pruebas suficientes para escribir el libro. Tuvieron que operarla, se hizo una mastectomía, pero fue inútil porque el cáncer de hecho ya estaba muy avanzado y había derivado en metástasis. Aún así, vivió los últimos años de su vida sin parar de trabajar, nunca dejó de defender aquello en lo que ella creía, nunca dejó de intentar proteger el medio ambiente, de concienciar a la población. De hecho, en 1962 repartió unas copias del libro en una conferencia medioambiental que se dio en la Casa Blanca
Posteriormente apareció un artículo en The New Yorker sobre el libro que no solamente despertó el interés de la población, sino también de las industrias químicas, lo que en parte fue bueno porque hizo que a la gente todavía le llamase mucho más la atención el tema y que quisiera leerlo, pero por otro lado malo porque llevaron a cabo una campaña de difamación devastadora e intentaron cancelar la publicación del libro y bueno, todo tipo de acusaciones hacia ella. Perdón. Sin embargo, Primavera Silenciosa suscitó una gran unión, algo que la industria química desde luego no se esperaba. Y lo que ocurrió fue que en la campaña de difamación no tuvo ningún éxito, pero ninguno. Primavera Silenciosa hizo que la gente se concienciara muchísimo sobre el problema y desde luego ayudó a cristalizar el movimiento ecologista y además a la prohibición nacional del DDT y de muchos otros pesticidas. También tuvo importancia para la creación de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos y además en 1963 el Comité Científico del presidente Kennedy apoyó las conclusiones de Rachel Carson que se exponían en su libro y empezaron a realizar proyectos para la protección del medio ambiente. Ante el éxito del libro, Rachel Carson fue galardonada, la invitaron a numerosas galas, conferencias. Bien, pues ella no pudo ir a casi ninguna porque su salud estaba muy debilitada y de hecho murió poco después de un paro cardíaco en 1964. Lo que nos deja Rachel Carson con su libro, que sentó las bases para que nadie pudiera vender contaminación bajo el pretexto de progreso y fue también muy importante para el origen del ecofeminismo. Las anécdotas y curiosidades que quería incluir, bueno, aquí en el PowerPoint hay 3, aunque yo os voy a nombrar 5. Cuando empezó a escribir historias sobre animales a los 8 años y publicó su primer cuento a los 11 años. Una niña prodigio totalmente. Después, además, hay una cosa muy curiosa, a mí yo creo que es lo que más me ha llamado la atención de estas anécdotas, y es que el ministro de Agricultura le mandó una carta al presidente Eisenhower diciéndole que Rachel Carson, como no estaba casada a pesar de ser guapa, seguro que era por ser comunista. Bien, en esta época los comunistas eran el gran enemigo de los Estados Unidos. Lo que me parece increíble es que la pobre mujer, por no estar casada, se la asoció a lo que era lo malo para los Estados Unidos. ¿Sí? Es un planteamiento brutal para la mujer. No sé, a mí me parece de una de esas barbaridades que a veces se dicen. Pero en serio, cuando lo vi me dejó tan impactada, es decir, ese razonamiento, y estando ya en años como 1950 y pico, 60 y pico, es decir, que es que eso ha pasado hace 2 días. Bueno, para seguir con las anécdotas, también destacar que su libro The Sea Around Us, que significa El mar a nuestro alrededor, recibió el Premio Nacional del Libro y fue traducido a 30 idiomas diferentes. Además, a su muerte recibió la medalla estadounidense de la libertad por Jimmy Carter, que es el mayor honor que se puede recibir en Estados Unidos, y además su nombre fue utilizado para numerosos premios de instituciones filantrópicas y relacionadas con la docencia, etc. Por último, quiero destacar que en 1953 Rachel Carson se mudó con su madre a Maine y allí conoció a Dorothy Freeman, que pasaba todos los veranos allí con su marido. Bien, pues este fue el inicio de una relación amorosa que al parecer duró toda su vida y de hecho hay numerosas pruebas porque hay cartas que confirman que se enviaban correspondencia en los meses que se encontraban separadas.
Y bueno, para terminar, la cita que había dicho, que me parece que da lugar a la reflexión para que cada uno piense por sí mismo. Y bueno, es esta. Aún se habla en términos de conquista. Aún no hemos madurado lo suficiente como para vernos como la parte infinitésima de un universo increíblemente vasto. La actitud del ser humano hacia la naturaleza es de fundamental importancia, simplemente porque hemos adquirido el poder funesto de alterar y destruir la naturaleza. Pero el ser humano es parte de la naturaleza, y su guerra contra ella es, inevitablemente, una guerra contra sí mismo. Pues ahí lo dejo, que cada uno reflexione sobre esta frase y sobre todo el trabajo que hizo esta mujer y a lo que ha conducido o puede conducir.